político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:35, ya lo anunciábamos. Oye, la fotografía, Cristian Valdivieso, para los que están viendo el streaming, que salió ahí en tu perfil, ¿te viste? No. Ahí está. Ahí está la fotografía. Mira, es como el hermano chico de Cristian Valdivieso. Bueno, tienes que actualizarla, no es problema mío. No, una broma, con todo cariño. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Hay que partir con algo de humor este mes de octubre, después de todo lo que está pasando. Y bueno, voy a decir rápidamente una noticia económica del momento. Salió el IMASEC de agosto de este año, creció 2,3% en comparación a igual mes del año anterior. Los expertos esperaban que se ubicara entre 2,2% y 4%, o sea, significa que se situó en la parte más baja de la expectativa. Es menor, bastante menor al IMASEC de julio, recordemos que fue 4,2 y que fue súper sorpresivo, pero mayor al 0,2 del mes de junio. Así es que en Mercado Central vamos a tener todo el análisis de lo que significa este IMASEC de agosto del 2,3%. Cristian Valdivieso, bueno, teníamos siempre una pauta definida, pero la realidad a veces se va montando sobre otros temas. Las acusaciones constitucionales llaman la atención porque hay de todo tipo de argumentos, pero probablemente se está imponiendo, ya no ni siquiera digo desde el oficialismo, sino que en la oposición, voces que consideran que no está el horno para bollos para presentar una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric y la ministra Carolina Toá. ¿Cómo tratando, tú ves los números, las encuestas, el pulso ciudadano, la mezcla, digamos, de tendencia? ¿Cómo caen probablemente estas discusiones del mundo de la política o este congreso, digamos, con 5 acusaciones constitucionales en curso? Qué locura, sí, ¿no? Es como delirante, ¿verdad? Yo creo que hay algún segmento de la población al que le cae muy bien, porque el mundo del crimen organizado, que ve como el Estado está absolutamente enfrascado en discusiones internas y además muy fragmentado y muy confrontado. Y cuando tú tienes ese nivel de confrontación dentro de los distintos poderes del Estado, bueno, los que están por fuera pueden hacer las de Kiko y Caco, como decía mi abuelita. Tu abuela, claro. Entonces es bien dramático. Y por otro lado, mucho se especula sobre que estos son problemas de la élite política, de la élite del mundo judicial, de la élite empresarial, y por lo tanto que a la gente le da lo mismo porque está preocupada del día a día y que no puede salir de su casa por el tema de la delincuencia o la inseguridad. Yo creo que efectivamente, en términos relativos, siempre la seguridad es medular y es mucho más importante, y también, en segundo término, el crecimiento económico, que tiene que ver con el empleo, lo que hablábamos al principio. Pero estas cosas sí le importan a la gente, es decir, que no sea la principal preocupación o no sea la principal o la primera prioridad no significa que no le importe a la gente, y al mismo tiempo, producto de la misma preocupación por la seguridad, por el mismo temor a la inseguridad que se vive cotidianamente, ver al Estado, ¿verdad?, en este juego de cachetadas de payaso, ¿verdad?, inconducentes en muchos casos, hace que la gente termine desconfiando aún más y más atemorizada aún, porque los adultos a cargo, la gente que debería estar responsabilizada de ordenar la cancha para que efectivamente la gente pueda salir a jugar los partidos que tiene que jugar día a día, están, ¿verdad?, dándose vueltas en el aire, y los que se debieran ser los árbitros son entre corruptos, indolentes e irresponsables. ¿Y ahora quién podrá defendernos? En el fondo, para la ciudañía, el Chapulín Colorado está más presente que nunca. Exactamente, ¿quién podrá defendernos? Ahora, el mundo político lo sabe, no es que no lo sepa, no es que no sepa que el crimen organizado avanza cuando la ausencia del Estado se instala, no es que no sepa que la ciudadanía ve esto como un espectáculo y lo aleja más, pero a pesar de saberlo, sigue funcionando en esa misma dinámica autorreferida, que lo decía Juan Pablo Luna en la entrevista en la tercera del domingo, como de esta cosa autorreferente donde el circo de los personajes políticos se habla a sí mismo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estará pasando? Porque la verdad es que las acusaciones constitucionales de ayer hablan del tema de la seguridad. Esa es la razón por la cual se acusa a Carolina Toá y al presidente Gabriel Boric, por los temas de seguridad. ¿Cómo se entiende eso? Si saben. Bueno, estamos ¿Hoy hay una negación? Ya hay menos de un mes, estamos a menos de un mes de las elecciones, ¿verdad? Y por lo tanto el escenario electoral empieza, creo yo, a marcar todo y a teñir todas las acciones políticas de la lógica de lo que va a pasar en un tiempo más. La derecha, yo me remontaría incluso al primer proceso constituyente y el tremendo triunfo que tuvo el rechazo, el 62%. Yo creo que eso finalmente terminó siendo
un gran consenso en el país, que había que rechazar la propuesta, pero en términos políticos, si se quiere, la derecha no supo administrar esto y transformó un gran triunfo en un presente griego, para decirlo de alguna metafóricamente. Y de ahí en más, la derecha empezó a pensar de que ese triunfo que tenía para el plebiscito del rechazo, ¿verdad?, de septiembre del 2022, era un triunfo definitivo, y que por lo tanto el gobierno, la izquierda, no tenía ninguna posibilidad de hacer nada más en este país y se iban a borrar de un plumazo, y por lo tanto lo que tenía que hacer la derecha era pelearse entre ellas para ver cuál era la que iba a detentar el poder de aquí en adelante. Y ahí empezaron ellos en una lucha identitaria, en una lucha digamos, fratricida y fragmentaria, equivalente a lo que en algún minuto le pasó a la izquierda en el mismo proceso constituyente. Y lo que tenemos hoy día es una derecha absolutamente desorientada, con cuchillazos van, cuchillazos vienen, de uno y otro lado, pensando en qué le toca. Pero cada vez esa posibilidad de que les toque es más relativa y menos probable, porque después de este adormilamiento o adormecimiento que vino del primer proceso constituyente y entraron en esta dinámica, terminaron en un segundo proceso donde fracasaron. Fracaso que fue poco sopesado y fue poco analizado, y hoy día estamos a un mes de unas elecciones donde se suponía que la derecha iba a arrasar, y parece ser que las cosas no están siendo tan así como se suponía que iba a ser, y eso hace que la derecha esté hoy día bien desesperada y dando algunos palos de ciego, porque frente a algo que tenían como un triunfo casi alcanzado desde hace 2 años atrás, parece ser que esto parece que se empieza a diluir como el amor o como el agua. Como la canción de agua entre los dedos, como el agua entre los dedos. Ahora, Cristian, ¿esa es la explicación, crees tú, de lo que pasó ayer? Porque cuesta entender desde afuera, y nosotros que nos dedicamos a reportear estos temas, imagínate cómo le debe costar a la gente que no está metida y que está mirándolo como meros espectadores. Cuesta entender a la derecha después de lo de ayer. Estoy pensando desde republicanos anunciando esta acusación constitucional en contra de la ministra Toá, que el viernes esto lo antecede una especie de ultimátum. Fue un ultimátum lo que los republicanos le dieron al presidente: si no sacan 72 horas a la ministra Toá del cargo, va a la acusación constitucional. No pasó, el presidente se fue a México y no dijo nada acerca de Carolina Toá, y se concretó la acusación, y aparece una parte de Renovación Nacional, porque son solamente la banca de diputados, acusando constitucionalmente o anunciando acusación contra del presidente. ¿Tú le ves alguna racionalidad a esto? ¿O es como algunos piensan, que están tratando de esconder o de desviar la atención para que dejemos de hablar de los 17 millones de pesos de la Universidad de San Sebastián y Andrés Chadwick? Y el caso Audio, y Hermosilla, y Marcela Cubillo, y no sé, pues Felipe Ward. O sea, hay aquí un tema con el caso Audio que ayer declaró, Sí. El exministro de Vivienda ayer declaró... Sí, venían artículos que publicaban también ayer sobre complejo, el rol de porque declaró, y aparentemente las filtraciones dicen que dijo que el que le pidió que hiciera todas las gestiones fue el exministro Chadwick. Entonces, todo esto es una complicación mayor para la derecha, que desde hace 2 meses viene viendo que esto se le viene encima y no lo ha podido gestionar como una crisis clásica, ¿verdad? Y por lo tanto esto se ha ido agrandando. Ahora yo veo aquí, Connie, más bien una suerte de pelea interna dentro de la derecha por la elección también de octubre, es decir, quién es el mayor o quién está en una posición más dura con el gobierno en materia de seguridad. Entonces, frente a la acusación de republicanos, ¿verdad?, aparece la de Chile Vamos. No nos olvidemos la que tuya y 2 más. La tuya y 2 más, por lo tanto yo soy más duro que tú, y tú eres más blando que yo. Y no nos olvidemos que dentro de la acusación de republicanos a la ministra Toá, republicanos meten al baile no solo a la expresidenta Bachelet, sino que al presidente Piñera. Por lo tanto, lo que está haciendo republicano también es marcar el camino que ha marcado desde un parteaguas respecto de Chile Vamos, y hablar de que hay una derecha, ¿verdad?, ellos, y otra derecha que, no sé, será como queramos llamarlo, pero que son distintas. Y ahí entonces reacciona después con esta acusación inverosímil al presidente de la República, que yo creo que al final del día solo termina fortaleciendo al presidente de la República y desviando la atención de lo que es el centro del problema. No nos olvidemos que el presidente de la República tiene más de 30 puntos de aprobación, y la oposición no llega, con suerte pasa el 10%. Entonces, hay algo interesante en lo que tú dices, que tiene que ver con los liderazgos. Normalmente las crisis necesitan ser conducidas por alguien. Las crisis no son son energías, pero no son energías digamos que deambulen. Alguien tiene que tomar esto y liderarlo para conducirlo, ¿no? Y tú lo decías,
con todo lo que está pasando en torno a Marcela Cubillo y los cuestionamientos, estos 17 millones, a pesar de su explicación, ella se mantiene en una postura rígida, no se mueve de ahí y pareciera ser que igual lidera a un sector de la derecha, a un chico, grande, no lo sé, pero representa... Yo no sé si lidera, Claudia. ¿Pero representa algo o no? ¿Tú crees que no? Sí, sin duda algo representa, pero yo creo que en esto más bien opera la lógica de la presión y del poder que ella tiene, ¿verdad? No necesariamente electoral, sino que el poder que tiene porque tiene una historia con ellos, porque tiene mucha ascendencia sobre ellos. Y les cuesta soltar. Pero pareciera que tenemos como más poder que Belín Matei. Bueno, pero eso pasa. Mira, y dos cosas más. A propósito de los liderazgos, yo creo que lo más relevante acá en estas acusaciones es cómo la derecha sigue votando, perdiendo o no cuidando sus liderazgos. Belín Matei, ¿en qué posición queda hoy día? Después de que el viernes pasado tuvo 2 declaraciones bastante contradictorias, complejas, ¿verdad? Por salir a marcar un punto respecto a Cubillo. Todavía nadie sabe qué quiso decir. ¿Qué va a decir hoy día Belín Matei frente a las acusaciones constitucionales? ¿Va a tener que salir a meterse en el barro de la política o va a tener que hacerse la lesa? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si se hace al margen, que no tiene capacidad de liderar y que no puede conducir a el mundo de Chile Vamos, porque se le salieron por los lados con la constitución constitucional. Y si se mete al barro, va a entrar a tensionarse con ellos y además en una dinámica política donde la gente va a decir, bueno, unas políticas más peleando por puras leceras. Entonces la ponen en una situación insalvable, muy compleja, y lo que hacen es arriesgar el único liderazgo que le va quedando a la derecha de cara a lo que venga el 2025. Entonces todo esto es muy especial y te habla de una crisis muy, muy potente adentro, porque no hay no solo un ánimo societario, sino que no hay tampoco hambre real de llegar al gobierno. Más bien prefieren las peleitas chicas que ganar una batalla, o las batallas pequeñitas que ganar la guerra, por decirlo en términos bélicos. ¿Ah? Bueno, claro, y ahí pensando en lo que tú dices, en la mirada puesta en lo que va a pasar en un mes más, estamos a menos de un mes ya de las elecciones, y se veía, por lo menos esos eran los augurios y los pronósticticos, que la derecha iba, no sé si a arrasar, pero iba a sacar un muy buen resultado, o debiera sacar un muy buen resultado. ¿Tú crees que todo esto que ha pasado va a arruinar esos planes? No, a ver, hace un año atrás la hipótesis era que la derecha no solo iba a ganar más alcaldías y gobernaciones porque tiene muy pocas, ¿verdad? Porque desde el 2021 sí, claro, la base de comparación es muy mala, porque le fue muy mal la última vez. Y eso probablemente va a pasar. El punto es que no va a arrasar como se suponía que iba a hacer si uno llevaba lo que había pasado en el rechazo con el 62% y lo hacía y lo llevaba a estas elecciones, o lo que había pasado con las elecciones de consejeros constitucionales, donde la oposición sacó una proporción muy superior al oficialismo. Y lo que ha ido pasando es que la gente ha ido viendo una oposición que no tiene claridad de propósito, que no tiene una propuesta para el país, que tampoco le da mucha confianza. Y al final del día, cuando tú no te da confianza al otro lado, dices, más vale de diablo conocido por conocer, o distancia política, o desinterés en votar. Ahora, tampoco es que con toda esta descoordinación que está viviendo la derecha, y como media confusa, ¿no? Como que hay una cosa media confusa entre los casos Audio, Hermosilla, figuras importantes. Tampoco pareciera ser que al frente, es decir, el mundo de la izquierda o el centro izquierda o el oficialismo, etcétera, esté pasando por un momento de mayor robustez, ¿o sí? No, pero está pasando colado de alguna manera. O sea, hoy día estamos con una crisis de seguridad tremenda y pareciera ser que la discusión o el problema está puesto en el Congreso y las peleas o las resillas internas. La derecha está enfrascada también en una discusión respecto de este grupo que dice, bueno, ¿quién fue el que filtró el sueldo a Marcela Cubillo? Eso es lo que me importa. Lleva algo interno, ¿verdad? Son grupos de poder interno dentro de la derecha. Entonces es un desastre al final del día, y lo que va a hacer es que el oficialismo pase colado y que el crimen organizado sienta que sigue campeando. Y por eso yo el viernes, antes de todo esto, decía que de alguna manera el país se ha metido en el horno, la clase política está de fogonera cocinando esto y el crimen organizado esperando servirse el plato, porque es súper cómodo. El poder judicial desgastado, con 3 ministros acusados constitucionalmente, hoy el día mundo político hoy día recordemos que se vota los nombramientos de la Corte Suprema, claro, de las 12 candidatas presentadas y también del fiscal judicial. Exactamente. Entonces el Estado que trata de reorganizarse, la gente ve un Estado que trata de reorganizarse, pero más bien para salvarse, más que para ordenarse y para recuperar la confianza que es tan importante. Entonces es jodido el escenario en el que estamos, porque el problema, creo yo, no es primera vez que lo decimos acá, pero el problema de Chile es un problema político, y estamos en manos de una clase política
cuyos incentivos están en la fragmentación. Y por lo tanto, si uno piensa que el incentivo está en la fragmentación y eso es hablarle a barras pequeñitas, ¿verdad? Y no buscar los consensos necesarios, la pregunta es, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que reformar el sistema político y particularmente el electoral. Y el punto complejo es que los que tienen que reformar el sistema electoral son los mismos que hoy día son incumbentes y de los cuales muchos son independientes y que no tienen ningún interés en reformarlo. Oye, otra cosa que no sé cómo se podrá expresar o si se va a expresar en las elecciones, pero cómo lo ves tú, Cristian Valdivieso, tiene que ver como con el ánimo de la sociedad. Porque te escucho y digo, pesimismo. El senador Ricardo Lagos Weber, que entrevistamos, tú le dijiste, todo está mal. Súper pesimista. Sí. Entonces la ciudadanía probablemente también siente ese pesimismo. Si sus líderes tienen ese pesimismo respecto del país en el que viven y ven el tema de la seguridad en su cotidiano, ¿cómo se configura esta situación? ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos que consideran que lo más importante es que se acabe rápido este gobierno para volver al Chile del 2017. Y ese Chile a lo mejor no existe. Claro, a ver, dos cosas. Uno, la ciudadanía hace mucho rato, y cuando digo la ciudadanía en general, la mayoría de las personas viven al margen de la clase política, desinteresadas, desacopladas y como pensando que esto está al servicio de otras cosas, y por eso que empieza a avanzar, ¿verdad?, el mercado informal, el trabajo informal, la gente deja de cotizar, la gente no busca empleo formal, por eso que crece el narcotráfico también y el crimen organizado, porque de alguna manera empieza a entregar soluciones rápidas, ¿verdad?, a necesidades inminentes. Y por otro lado, la búsqueda de este pesimismo tiene que ver con la falta de liderazgo y de búsqueda de acuerdos. Entonces, es una situación que es bien compleja porque los incumbentes, que debieran ser los que están más preocupados liderando de resolver el problema, claro. exactamente. Y cuando los líderes, como lo que decía Ricardo Lagos Weber, están en ese nivel de pesimismo, lo que están leyendo es que no hay nada que hacer. Y cuando tú sientes que no hay nada que hacer y que el Titanic se va hundiendo, cada uno quiere agarrar su tablita y salvarse por sí solo. Sálvese quien pueda. Y eso que es un poco lo que está pasando. Nos hundimos todos por separado de alguna manera. Entonces, es complejo. Nada, ¿qué vamos a hacer? Y mientras tanto, o sea, la verdad. No, que atroz, pero y mientras tanto el presidente Gabriel Boric en México, mientras tanto el presidente Boric en México en el cambio de mando y hoy día cambio de mando en real, digamos, a partir de ayer en Carabinero, y me llama la atención que todo ese pesimismo que tú describes, pero cuando uno mira lo que pasó, por ejemplo, en Carabinero, uno dice, se veía venir una especie de una cosa terrible y no pasó nada. Y hoy día van a empezar la formalización al ex general director de Carabineros y, digamos, la vida continúa y no parece haber lo que podría ser una prueba de que del antiguo las instituciones funcionan. Bueno, en alguna medida sí, pues efectivamente están funcionando y eso se ha manejado razonablemente bien. Ahora, hoy yo estoy celebrando el mínimo. No, a ver, es que veamos el vaso medio vacío, o medio lleno. El vaso medio lleno. Chile, en el contexto de América Latina, es un país que está mucho mejor parado, ¿verdad? Estamos en un mundo muy complejo donde todo está tensionado, el mundo está polarizado. Y por lo tanto nosotros no estamos inmunizados frente a eso. En términos relativos estábamos mucho mejor. Lo decía el editor del Economist, que está en Chile. Que está en Chile. Sí. Claro. La situación de Chile no es tan mala, dice, comparado. Lo que pasa es que en términos relativos y comparativas es donde uno pone el punto pesimista. Incluso uno podría decir, bueno, Chile está lleno de oportunidades, efectivamente. Tenemos todos los materiales, ¿verdad? Todos los recursos naturales, ¿verdad? Para la transición energética. Tenemos una posibilidad importante de ser un actor relevante en el mundo y en la economía que viene. El problema, insisto, y el pesimismo está puesto en que tenemos un mundo político que no es consciente de que tiene que hacer reformas y cambios que los incumben y los involucran. Y ese es el problema, porque tenemos un problema político y estamos en manos de una clase política que creo yo está más preocupada de ganar pequeñitas batallas más que del problema de fondo que tenemos en Chile. Y no está cuidando los pocos liderazgos políticos que tenemos hoy día. Sí. Esa burbuja hay que probablemente ahí si no la cuida, no la están cuidando. Mira lo que han hecho con Evelyn Matei durante este tiempo en la posición incómoda y compleja en la que han dejado. Que finalmente lo que hace es quitarle peso y fuerza a su liderazgo y eso la hace más compleja su capacidad de interlocución con otros líderes políticos para efectivamente buscar ciertos acuerdos. Nadie está hablando de grandes acuerdos, pequeñitas cosas que nos permiten ir saliendo de una sensación de
agobio y de complejidad en la que estamos, ¿verdad? Entonces, pequeñitos acuerdos pueden ser grandes logros en un escenario como el que estamos. Vamos a ver qué dice Liz Matei hoy día acerca de las acusaciones constitucionales. 8:54, Cristian Valdivieso, gracias como cada martes por este análisis aquí en